Muy buenas a todos y a todas. En este video tutorial vamos a seguir desgranando las diferentes particularidades de las prestaciones de la Seguridad Social. Concretamente, en este vídeo vamos a repasar y vamos a resolver un pequeño caso práctico relativo a una de las prestaciones de la Seguridad Social más comunes, concretamente el desempleo. Al igual que en los anteriores videotutoriales, vamos a repasar un poco en qué consiste y por qué es importante el sistema de seguridad social en España. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? Pues como ya sabéis de anteriores vídeos, el sistema público de la seguridad social no es más que un conjunto de ayudas que ofrece en este caso el Estado para preservar, para cuidar a las personas en momentos importantes y difíciles, como por ejemplo a trabajadores que están en situación de enfermedad, que pierden su puesto de trabajo, que llegan a su edad de jubilación o simplemente por nacimiento o cuidado de menor, ¿vale? En definitiva sirve para que todos tengamos acceso a esa atención médica tan necesaria, ¿de acuerdo? Y además a tener un apoyo económico. Como ya hemos visto en clase, pero lo volvemos a repasar, algunas de las prestaciones más habituales que el sistema público de la seguridad social ofrece en España son las que a continuación enumero. Como ya sabéis, la atención sanitaria, la prestación por desempleo, las pensiones de jubilación, las bajas por enfermedad común o accidente laboral, las prestaciones por nacimiento o paternidad, maternidad y por supuesto las ayudas por algún tipo de incapacidad. Concretamente, aunque son muchas como podéis observar, y más aún lo que pasa que las he resumido, aquellas prestaciones que vamos a ver en clase son las que aparecen sombreadas, ¿vale? Las que vamos a calcular. En este caso, aquí tenemos la prestación por desempleo, la de enfermedad común o accidente laboral y las prestaciones por maternidad y paternidad. Como os he comentado al inicio de esta grabación, en el caso práctico que vamos a resolver a continuación versa sobre una prestación por desempleo, ¿de acuerdo? Una vez más os recuerdo que para resolver todos estos casos prácticos podéis acceder a la web y debéis acceder a la web donde tenéis todo el material, la unidad, el boletín de actividades y también estos videotutoriales. Pero además tenéis 3 anexos que son estos que proyecto en esta página, ¿de acuerdo? Que son los relativos al procedimiento de cálculo de cada una de las prestaciones. Este, por ejemplo, primero, procedimiento de cálculo de la prestación por desempleo. Prestación por nacimiento y cuidado de menor, maternidad y paternidad, ¿vale? Comúnmente que se llama igual. Y la prestación por ITE, por incapacidad temporal. Recordad, incapacidad temporal se refiere a la baja. Estoy trabajando en la empresa y sufro un accidente en el puesto de trabajo. Pues eso se llama incapacidad temporal, IT. O estoy trabajando en mi puesto de trabajo y enfermo. Tengo gripe, tengo fiebre y causo una baja. También se llama incapacidad temporal, ¿de acuerdo? Pues bien, estos 3 anexos lo tenéis que tener impreso y presente. Concretamente, ahora vamos a utilizar el primero, ¿vale? La prestación por desempleo, para resolver el caso práctico que a continuación os proyecto. Pues bien, vamos a resolver este pequeño caso práctico. Leemos, dice Lorenzo, de 29 años de edad, está soltero y sin hijos. Su contrato se extinguirá porque es despedido el próximo 15 de octubre. Tiene cotizados un total de 1.980 días ininterrumpidos en los últimos 7 años y además se conoce que la suma de las bases de cotización por contingencias profesionales de los últimos 180 días asciende a 9.400 euros. Además, como dato, os comento que no hay horas extras. Diréis, bueno, ¿qué caso práctico más raros? Porque nos dan datos un poco curiosos, ¿vale? Nos dan la fecha de despido, nos dan cuántos días ha cotizado en los últimos 7 años, ha cotizado en 1980. Pues bien, cuando vayamos a resolver el caso práctico con el anexo por delante, vais a comprobar cómo esos datos tan concretos son necesarios para resolver el caso práctico, ¿de acuerdo? Como siempre, 2 preguntas a resolver. ¿Tiene derecho a la prestación? ¿Por qué? Y calculemos la prestación que le corresponda, ¿vale? Pues bien, vamos a resolver el supuesto práctico. Primero, ¿tiene derecho a la prestación por desempleo? Como ya os he dicho y siempre os he comentado, para conocer esos requisitos que se debe cumplir, debemos mirar con detenimiento el anexo correspondiente. En este caso, os lo proyecto también aquí al lado, ¿vale? Este es el anexo, el de prestación por desempleo.
¿Qué requisitos debe cumplir para poder cobrar el desempleo? El primer requisito es que debe darse en cualquier tipo de prestación, como os decía en el resto de videotutoriales. Estar afiliado a la Seguridad Social en situación de alta o asimilado al alta. ¿Qué quiere decir esto? Que tengas un contrato de trabajo en vigor y que estés dado de alta en la Seguridad Social. Como os digo aquí, Lorenzo cumplía el requisito porque nos dice expresamente que estaba dado de alta, ¿de acuerdo? Y que estaba cotizando a la Seguridad Social en el momento de despido el 15 de octubre. Pues bien, siguiente requisito. 2. Haber cotizado por desempleo al menos 360 días en los últimos 6 años. ¿Vale? Desde que se le despide. Pues bien, se le despide el 15 de octubre y en el enunciado nos decía que Lorenzo había cotizado en los últimos 7 años 1980. Esto es una rata, ¿vale? 1980 días. 1980 días, por tanto, cumple el requisito de haber cotizado al menos 360 días. Por tanto, también lo cumple. Y por último, no haber cumplido la edad ordinaria de jubilación. Lorenzo tiene 29 años y obviamente no tiene edad de jubilación. Por tanto, estos tres requisitos, que vuelvo a repetir, lo tenéis en el anexo correspondiente, los cumple. Perfecto. Continuamos con la segunda parte del caso práctico, es decir, con el apartado B. Calculemos la cuantía y la duración de la prestación. ¿De acuerdo? Pues bien, para conocer el procedimiento de cálculo, una vez más os remito al anexo correspondiente. Paso número 1. Vamos a calcular la duración de la prestación y os digo que hay que mirar el anexo. ¿Cómo se mira? Pues ahora os voy a explicar. Lorenzo ha cotizado en 1980 días, ¿vale? Y yo pongo aquí. Le corresponde, por tanto, 660 días de prestación. Y me diréis, ¿y de dónde aparece esos 660 días de prestación? Pues tenemos que mirar esta tabla que tenéis en el anexo, ¿vale? Esta tabla la tenéis que mirar. Y es muy fácil de interpretar. En la primera línea tenemos días cotizados, ¿vale? Y continúa aquí, días cotizados. Y en la segunda línea, días de prestación. Todos estos y continúa aquí abajo. Todos estos. Pues simplemente me tengo que parar en la casilla que corresponda a 1980 días. Voy pasando de forma lateral, 720 días, 900 días, 1080 días, nada, tengo que pasar a la siguiente franja de 1440 a 1619 días cotizados, todavía me faltan días porque tengo que llegar a 1980, pues aquí estoy, de 1980 días cotizados a 2159 días cotizados le corresponde, ¿cuántos días de prestación? 660, pues por eso yo aquí he puesto que le corresponde 660 días de prestación, ¿vale? Por eso en el enunciado me decía que había cotizado previamente 1980 días, porque ese dato es necesario para después colocarme en la casilla donde corresponda y poder decir cuántos días, o conocer, mejor dicho, los días de prestación. Pues bien, siguiente paso. Paso número 2. Calculamos la base reguladora. Como ya os he dicho en anteriores videotutoriales, para calcular cualquier prestación tenemos que calcular una base y se llama siempre igual, base reguladora, con las siglas BR. ¿Y dónde está la fórmula? Pues como siempre, mirar anexos. La base reguladora de este supuesto práctico, es decir, de la prestación por desempleo, es igual a la suma de la base de cotización por contingencias profesionales de los últimos 180 días menos las horas extras y todo ello dividido entre 180, ¿vale? ¿Entendéis ahora por qué en el enunciado me decían lo de las horas extras, me decían también este dato? Todos los datos son conocidos, por tanto voy a sustituir. Base reguladora es igual a 9.400 euros menos 0 porque no había horas extras, dividido entre 180. Sustituyo, calculo y me da una base reguladora igual a 52,22 euros al día. Y paso número 3 y último, vamos a calcular el importe de la prestación. Para ello volvemos a remitirnos al anexo y observamos a ver cómo se calcula la cuantía. En este caso
tenemos que abonar, tenemos que pagar 660 días de prestación. Pues bien, en el anexo me dice que de esos 660 días de prestación, los 180 primeros días de esos 660 se pagan de la siguiente forma, y además te lo dice tal cual, se paga el 70% de la base reguladora. Pues simplemente tengo que hacer el 70% de 52,22 y lo que me des multiplicarlo por 180 días, obviamente, y me da 6.579,72. Pero no he terminado. ¿Por qué? Porque nosotros hemos dicho que le tenemos que pagar 660 días de prestación. En esta primera franja le hemos pagado solamente 180 días. Todavía le debemos 480, es decir, le tengo que pagar 660 días. Ya le he pagado 180, se lo resto, ¿vale? De esta primera franja. Y le debemos todavía 480 días. Pues bien, estos 480 días, si miro el anexo, me dicen que a partir del día 181, es decir, aquí 180, a partir del siguiente, si le tenemos que pagar más, es relativo a la prestación, ya es a razón del 50% de la base reguladora. ¿Veis la diferencia? Los 180 primeros días 70% y a partir de 181 días al 50%. Pues el 50% de 52,22 euros por el número de días que todavía le debo, 480, y me da 12.532,80. Si lo sumamos todo, ya tengo el importe total que este trabajador cobrará al final de esos 660 días, ¿vale? Que estamos hablando que es más de un año de prestación, ¿vale? Por eso sale 19.112,52 euros, ¿de acuerdo? Si seguís siempre estos 3 pasos para el cálculo de cualquier prestación y tenéis por delante el anexo, no tenéis que tener ningún tipo de problema, ¿de acuerdo? Vamos a hacer una breve síntesis. Primer paso, duración de la prestación, en función de los días cotizados. Había cotizado 1980, le corresponde 660 días de prestación. Paso número 2, para calcular cualquier prestación tengo que calcular la base reguladora. Esta es la fórmula según el anexo, sustituyo y tengo la base reguladora. Pues bien, vamos a calcular los tramos de la prestación. Como le debo 660 días, los 180 primeros días al 70% y el resto al 50%. Sustituyo y ya tengo el total de prestación. Caso práctico resuelto. Un breve recordatorio. ¿Veis lo importante que es tener los anexos por delante? Imprimirlo, por favor, porque os va a ser de gran ayuda tanto para las actividades de aula como para las actividades y las pruebas de evaluación. Y poco más, simplemente espero que este video tutorial sobre la prestación por desempleo os haya aclarado mucho más el procedimiento de cálculo y sobre todo afianzar los conocimientos que hemos visto en clase.